Hola, mi amigo querido, qué alegría nuevamente abrir la palabra de Dios para meditar en las lecciones de la escuela sabática. Quiero mandar un saludo cariñoso a todos ustedes que toman un minuto para escribir un mensaje en el comentario. Muchísimas gracias. Perdónenme que no les puedo responder uno a uno. Son muchos mensajes. Pero quiero que ustedes sepan que yo registro esos mensajes en mi corazón. Cuando yo converso con Dios, menciono los pedidos que ustedes hacen. En fin, ustedes son importantes, ustedes dan vida, sustentación a esa página. Y vamos a estudiar ahora la lección número 7 para el 14 de mayo del año 2022. El título de la lección, El pacto con Abraham. Tú sabes que Abraham fue un hombre de fe. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrar que la fe, la verdadera fe, no flota en el mundo maravilloso de la teoría, de las palabras, de la música. Todo eso es importante. Ir a la iglesia, adorar a Dios, decir amén cuando el pastor pronuncia una frase bonita. Todo eso es parte de la fe. Solo que el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que la fe no se limita a eso, que la verdadera fe sale del mundo de la teoría y entra en la realidad dolorosa de la práctica. Cuando tú tienes que salir a buscar empleo, cuando tú tienes que salir a buscar el dinero para pagar tus deudas, cuando tú tienes que enfrentar las dificultades, las luchas, los problemas, cuando tú tienes que enfrentar muchas veces personas que sin motivo ninguno simplemente no te aman y fuera bueno que no te amaran. El problema es que te atacan. ¿Cuántas veces existen enemigos invisibles? Tú nunca les hiciste nada y sin embargo ellos te atacan en el trabajo, en la comunidad donde vives, en el vecindario, en fin. Pero entonces la fe verdadera pues sale del mundo de la teoría y funciona en la realidad. Y un ejemplo de ese tipo de fe fue justamente Abraham. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Y el pacto de Dios básicamente en esencia es, tú no puedes, pero yo puedo, dice Dios. Entonces, si tú no puedes, pero yo puedo, confía en mí. Deja que yo te guíe. Deja que yo te lleve por los caminos de la vida y vas a ser una persona victoriosa. Dicho esto, vamos a entrar a la primera parte del estudio de esta semana. Para eso vamos a leer Génesis 15, versículos 15 y 16. Pero antes de leer el texto bíblico, tal vez quisiera decirte que la fe de Abraham se probó cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Y dónde estaba la tierra? No había mapa, no había fotografía, no había video. Abraham salió por fe, con los ojos cerrados, solo confiando en la voz de Dios. Ahí estaba manifestada la fe. Por eso digo que la fe sale de la teoría y entra a la práctica. En otra ocasión que él demostró su fe, cuando Dios le dijo que tendría un hijo. Ahora, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, de Babilonia, tenía 75 años de edad. Pero cuando Dios le prometió que le daría un hijo, tenía 90 años de edad. Y su esposa tenía un poquito menos que él. O sea, eran dos ancianos. Y dos ancianos no tienen condiciones físicas de tener un hijo, condiciones biológicas de tener un hijo. Sin embargo, Dios le estaba prometiendo que le daría un hijo. Esa promesa se la repitió 10 años después, cuando ya Abraham estaba casi con 100 años y todavía no tenía el hijo, no nacía el hijo. Y Dios le dice, te voy a dar un hijo. Quiere decir, ahí está la esencia del pacto, lo que te dije. Tú no puedes, pero yo puedo. Entonces, si tú no puedes y yo puedo, pues deja que yo te guíe.
Ahora, ¿cómo se aplica esto a tu vida? Tú no puedes. ¿Qué es lo que no puedes? A ver, piensa en esta semana. ¿Qué es lo que no puedes? ¿No puedes pasar el examen? ¿No puedes conseguir el empleo? ¿No puedes pagar tu deuda? ¿No puedes reunir de nuevo a tu familia que se dividió? ¿No puedes perdonar? ¿No puedes sacar el rencor, el resentimiento de tu corazón? Bueno, tú no puedes, pero yo puedo, dice Dios. Entonces deja que yo te guíe. ¿Y cuál es la manera de dejarse guiar por el Señor? Arrodillarse cada mañana y decirle, Señor, mira, yo no puedo sacar este sentimiento de mi corazón, pero tú puedes. Entonces yo estoy listo a entrar en tu pacto. Abraham fue un hombre de fe porque entró al pacto del Señor, porque confió en el Señor, porque se dejó guiar por el Señor. Entonces, dicho esto, vamos a leer Génesis 15 y 16. Dice, y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y después de 4 generaciones volverán acá, porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos. Para que entiendas cómo se prueba aquí la fe de Abraham, te diré que otra de las promesas que Dios le había hecho a Abraham es que le daría la tierra prometida a él y a su descendencia. En primer lugar, él no tenía descendencia, pero creyó en la promesa. Él tenía ya una edad avanzada, pero creyó que Dios le daría un hijo. Ahora, los años pasaban y él no tenía la plenitud de la tierra, ni tenía descendencia, ni tenía la plenitud de la tierra. Y ya bien anciano le pregunta a Dios, pero Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo me vas a dar la tierra? Y entonces ahí Dios le responde esto y le dice, mira Abraham, tú descansa tranquilo, vete en paz, deja que los que vienen atrás hagan lo que tú no has podido hacer. Pero tú has confiado en mí, duerme tranquilo. A la 4ª generación, o sea, 4 siglos después, porque vamos a decir que una generación tiene 100 años más o menos, a la 4ª generación, tus descendientes se apoderarán de la tierra. Y estaba hablando ahora de los israelitas, descendientes de Abraham, que con Josué entrarían a la tierra. A la 4ª generación, tus descendientes tomarán pose de esta tierra. Y Abraham pregunta, Señor, ¿pero por qué tanto? ¿Vas a demorar tanto? Nosotros también a veces cuando Dios nos promete algo y no cumple hoy, no cumple mañana, pregunta, pero Señor, ¿cuánto? Pues, ¿por qué estás demorando tanto, Señor? ¿Y cuál es la respuesta de Dios para Abraham? Le dice, porque todavía no ha llegado a su colmo la medida de la iniquidad de los amorreos. ¿Quiénes eran los amorreos? Los que vivían en la tierra de Canaán. Eran muchas tribus, eteos, jebuseos, amorreos, cananeos. Y Dios le dice, yo no te voy a dar la tierra ahora, porque todavía estoy esperando que se arrepientan ellos. Yo los amo. Yo amo al impío, yo amo al pecador, yo no quiero que el pecador muera. Todavía no se ha llenado la medida de la maldad de ellos, entonces tú ten paciencia, tú ve, descansa, duerme en paz y a la 4ª generación tus hijos regresarán por aquí. ¡Qué hombre de fe! Abraham fue un hombre de fe. Ahora, entramos a la segunda parte de la lección, hablando que ese hombre de fe falló. ¿Quiere decir que los hombres de fe también fallan? Ahora, querido, quiero que entiendas bien. Vuelvo a repetir, yo no hago apología, defensa del pecado. En ningún momento quiero dar a entender que porque Dios te ama, porque Dios es maravilloso, misericordioso, puedes ir pecando y pecando y pecando. Cuidado, con el pecado no se juega, porque el pecado te destruye. Pero lo que quiero decir es que los grandes hombres de fe, como Abraham, que es llamado el padre de la fe, también en algún momento de su vida fallaron, perdieron la fe. ¿Y por qué perdieron la fe? Porque perdieron la conexión de Dios. Porque ¿quién es el autor y el consumador de la fe? Dios. Y el hecho de que
de que estás en la iglesia no quiere decir que estás con Dios. Entonces tú puedes estar yendo todos los sábados a la iglesia, pero si en un momento tú rompes la conexión de Dios, no vives caminando con Dios, andando con Él, te separas de Él, te metes en problema, porque ya no tienes fe. Y si no tienes fe, entras al terreno de la duda. Y eso es lo que le pasó a Abraham. Ya estaba anciano, el hijo no nacía, la promesa no se cumplía. Y ahí prestó oídos a su esposa, que también ansiaba un hijo, que también había recibido la promesa. ¿Y qué es lo que Sara le dijo? Mira, porque la costumbre de aquellos días era esa. Si una pareja no tenía hijos, podían tomar a una de las siervas como madre de ese posible hijo. Y eso fue lo que pasó. Sara le dijo, mira, toma a Agar, mi sierva, y tengo un hijo con ella. Y por ley ese hijo pertenecería a la patrona, a la señora, a Sara. Y entonces así, de esa manera, ellos trataron de darle, como te digo, una ayudita a Dios. Bueno, Dios nos prometió, no está cumpliendo, vamos a darle una ayudita. Y seguramente que ellos raciocinaron de esta manera. Bueno, finalmente fe no es solo esperar, hay que trabajar, hay que orar, pero hay que luchar, hay que salir para la acción. Y ya que Dios no hace nada, entonces vamos a darle una ayudita. Y nació un niño. Y nunca había sido el plan de Dios que naciera ese niño. Quiere decir, cuando el niño nació, Dios tenía un plan para él, pero Dios no lo planificó. Eso fue iniciativa de los seres humanos, pero el error de los seres humanos Dios lo puede sublimizar. Dios puede hacer maravillas con los errores que nosotros cometemos. Y de ese niño Dios hizo también una gran nación. Pero esos dos pueblos hasta hoy día no estarían peleando. Los descendientes de Ismael con los descendientes de Isaac no estarían peleando hasta hoy, si no fuera porque Sara y Abraham quisieron darle una ayudita a Dios. Querido, fe es confiar. Pero pastor, quiere decir que yo tengo que estar en casa orando, sin salir a trabajar. No, pero sal a trabajar con Dios. Sal a trabajar con Dios. Sal a luchar con Dios. No vayas solo. No dejes a Dios en la casa. Tienes tu culto maravilloso en casa, horas antes de salir, y lo dejas a Dios y te vas a tomar tus decisiones solo. No. Abraham falló. El hombre de fe falló. Y eso me anima a mí. No me anima a continuar pecando. Me anima a tener esperanza. Me ayuda a tener esperanza. Crea esperanza en mi corazón. Quiere decir que a pesar de mis posibles fallas y errores, Dios no me desecha, Dios no me abandona, Dios no me deja. Y ahora vamos a la tercera parte de este estudio. Dios estableció un pacto con Abraham. ¿Y cuál era la esencia del pacto? Vuelvo a repetir, tú no puedes, yo puedo. Entonces deja que yo te guíe. Y ese pacto fue concretizado con Abraham a través de la circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión? Es una herida que se le infligía en el órgano sexual masculino. ¿Y por qué no a las mujeres? ¿Por qué solo a los hombres? Porque en aquel tiempo, en el sistema patriarcal, el hombre representaba a la mujer. Era una otra cultura. Esto no tenía nada que ver con religión. Esto era la cultura de ese tiempo. Pero entonces, todos los hombres fueron circuncidados. Ahora, dime una cosa. Si tú en tu estado normal de salud no puedes tener un hijo, ahora circuncidado, ¿cómo vas a tener? Mira el mensaje que hay por detrás de la circuncisión. Tienes que creer que yo te voy a dar el hijo. El hijo no va a ser fruto de tu trabajo, fruto de tus acciones. El hijo va a ser fruto de la fe. Yo te voy a dar el hijo. Tú no puedes, yo sí puedo. Entonces deja que yo te guíe. Deja que yo haga por ti lo que tú no puedes hacer solo. Oh querido, si estás enfrentando luchas
en estos momentos. Llora delante de Dios. Si todo lo que estoy explicando tú no lo entiendes bien, pero lo quieres vivir, pues dile, Señor, yo la teoría no entiendo, pero ayúdame a vivir, ayúdame a ser una mujer de fe, un hombre de fe, un niño de fe, un joven de fe, un adulto, un anciano de fe. Ayúdame a creer en ti. Porque ya te dije que yo hace poco tiempo pasé por una crisis de salud terrible. ¿Tú crees que en algún momento no se apoderó de mí la interrogación de, Dios mío, ¿dónde estás? Y Dios está a mi lado. Nunca me dejó, nunca me abandonó, pero es que los seres humanos somos así. Por eso Dios le dio a Abraham y a su generación la circuncisión, que era una señal del pacto de fe que Dios quería hacer con su pueblo. Vamos a seguir adelante con la cuarta parte de este estudio, hablando del hijo de la promesa. Bueno, ahora ya Abraham tiene 99 años. Voy a leer Génesis 18, 1 al 3. Mira lo que dice. Después el Señor se le apareció a Abraham. Me gusta esta expresión, voy a parar aquí un poco la lectura del texto. Dice que el Señor se le apareció a Abraham. Si tú revisas la historia de Abraham, vas a ver que en muchas ocasiones Dios se le apareció a Abraham. Benditos los hombres y las mujeres a quienes Dios se les aparece. ¿Alguna vez Dios se te ha aparecido a ti? Te voy a explicar. Sí, ya se te ha aparecido, pero tú no te has dado cuenta. ¿Cómo se le apareció Dios a Abraham aquí? ¿En forma de Dios? No. Él vio 3 hombres extraños que nunca había visto. Yo estaba una vez con 18, 19 años en la ciudad de Madrid. Estaba sin dinero, había recibido un premio para participar del Congreso Mundial de Jóvenes en Suiza. Me habían dado el pasaje, en fin, pero yo no tenía dinero para pasear, para andar, pero estaba en Madrid, sin dinero en el bolsillo, sin saber cómo llegar a donde la gente estaba hospedada. Cerré los ojos y le dije, Dios mío, ¿qué hago? Estoy en un país extraño, en una ciudad que nunca vi, y no sé cómo llegar. Y estoy casi sin dinero en el bolsillo, ¿qué hago? Y cuando abro los ojos, había un hombre mirándome. Y le pregunté, ¿dónde queda la estación de Atocha? Y él me dijo, sígueme. Y seguí, era una plaza, entramos por un túnel abajo. Él compró el ticket para mí, el billete. Entramos al tren, él me acompañó, no hablaba una palabra. Yo quería entablar conversación, él no hablaba nada. Llegamos a la estación de Atocha, salimos del tren, me llevó hasta afuera y me dijo, aquí es la estación de Atocha. Y ahí enfrente estaba el lugar donde la gente estaba hospedada. Y cuando me viré para agradecer, el hombre había desaparecido. Ahora, yo te digo una cosa, a lo largo de mi vida, yo tengo decenas y decenas de casos así, en que Dios apareció para mí en forma de hombre, a veces se aparece en forma de ángel, a veces se aparece en forma de alguien que nunca viste, de algún extraño que te extiende la mano, que te soluciona un problema, que te ayuda. Y cuando abres los ojos, ya no estás. Yo en Miami conocí a un ateo que se había convertido, un hombre incrédulo, que se burlaba de la esposa, de los hijos que estaban en la iglesia. Y un día, él en la calle había peleado con la esposa por causa de la iglesia. Levantó los ojos y le dijo, Dios mío, en su pensamiento, si tú existes, pruébame que existes. Necesito una prueba. Pruébame que existes. Y de repente se acerca de él un hombre. Él no había hablado con su boca, había hablado en su mente, en su corazón. Pero aparece un hombre y le dice, ¿me llamaste? ¿Querías hablar conmigo? ¿Querías una prueba?
Y el hombre se asustó, porque como el otro sabía sus pensamientos. Y cerró los ojos, y cuando los abrió ya no estaba el hombre. Y ese ateo se bautizó, y me contó su historia llorando, porque Dios se aparece, y Dios se le apareció a Abraham. Sigo leyendo el texto ahora. Después el Señor se le apareció a Abraham, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día, sería media tarde más o menos. Al levantar los ojos, vio que allí, junto a él, había 3 varones. Al verlos, rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos, se postró en la tierra y dijo: Señor, si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no te apartes de este siervo tuyo. Interesante lo que narra aquí Moisés al escribir el Génesis, que Abraham estaba sentado al calor del día en la puerta de su tienda y vio a 3 hombres extraños que nunca había visto. Pero cuando los vio, dice, al levantar los ojos. ¿Sabes por qué nosotros a veces no vemos los grandes hechos prodigiosos que Dios tiene para nosotros? Porque vivimos mirando la tierra, no levantamos los ojos. Atrévete a levantar los ojos, a salir del terreno de la realidad y mirar las cosas espirituales. Yo te digo en el nombre de Dios, Dios existe. Tu Dios es un Dios real. Y si tu corazón es duro para creer, dile: Señor, por favor, sé real para mí, porque yo no tengo la capacidad de creer. Pero en la medida que tú vivas una experiencia bonita con Dios, tú vas a ver que los caminos de la vida, no digo se libran de obstáculos y dificultades, pero los caminos de la vida no van a ser problemas para ti. ¿Por qué? Por la fuerza que Dios va a colocar en ti para enfrentar las dificultades. Al levantar los ojos, Abraham vio a 3 extranjeros. ¿Y qué es lo que hizo? Inmediatamente les dio hospitalidad. Y aquí entra la hospitalidad como una característica del cristiano. ¿Qué es hospitalidad? Extender la mano, ayudar al prójimo, mirar al necesitado, observar el dolor de las personas. Oh, querido, yo sé que hay violencia, hay marginalidad, hay delincuencia. Yo sé que muchos, a veces, vestido de una persona que necesita ayuda, viene para robarte, para asaltarte. Pero no permitas que eso haga desaparecer de tu corazón el amor. Dios va a estar acompañándote, velando tus pasos. Pero mira al sufridor, mira al que tiene nada para comer. Cuando tú tienes 2 panes, dale mitad de un pan, dale un pan, comparte lo que Dios te ha dado. Llegamos al fin de la lección de esta semana hablando de Lot en Sodoma. Tú sabes que cuando se dividieron la tierra, Lot escogió la mejor parte de la tierra, la llanura, y fue construyendo sus tiendas hasta Sodoma, ciudad de pecado, ciudad impenitente, ciudad sin Dios, que finalmente fue destruida. Y el ángel del Señor le dijo a Abraham que destruiría la tierra de Sodoma porque el pecado de ellos había llegado al colmo, porque ellos ya no querían nada con Dios, habían endurecido su corazón. Y Abraham comienza a interceder, dice: pero Señor, si hubiere 50 justos, ¿vas a destruir? No, si hubiera 50, no, pero no había 50. 45, no había 45. 40, no había 40. 20, no había 20. 15, no había 15. 10, no. ¿Sabe lo que nos muestra aquí? En primer lugar, que Dios nos ha colocado en esta tierra como intercesores. No tenemos que ser los primeros en apuntar el dedo y condenar a los miserables pecadores, porque Dios nos ha colocado como voceros del amor de Dios para traerlos al reino del amor. Pero en segundo lugar, la lección que aprendemos de aquí es la misericordia infinita de Dios. Dios no está deseoso de castigar, deseoso de mandar a los pecadores al infierno. No, no. Dios es un Dios de amor, su deseo es salvar. Él es salvación. La salvación no es una doctrina, no es una teoría, es la persona de Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces,
nosotros debemos también ser agentes de la salvación. Otra lección más que podemos sacar de aquí es que Lot se contaminó con el pecado del pueblo. ¿Por qué? Porque pues somos frutos del ambiente. Por eso Dios dijo, el Señor Jesús en su oración intercesora dijo, no te pido que los saques del mundo, pero que los libres del mal. Tenemos que trabajar en este mundo. Nuestros hijos estudian en las universidades. Cada día nosotros vamos a las fábricas, a los empleos. Pero no nos contaminemos. Al contrario, somos la sal. Démosle sabor al mundo. Somos la luz. Iluminemos el mundo de tinieblas. No nos dejemos influenciar por el mundo. Y eso lo vas a hacer solo en la medida en que camines con Dios. Querido, te deseo una feliz semana. Generalmente estas lecciones suben los domingos. Hoy es domingo. Estás escuchando la lección. Mañana cuando salgas a la batalla de la vida, porque generalmente los domingos las fábricas están cerradas, las empresas, las tiendas, todo está cerrado. Pero mañana cuando salgas, ve en el nombre de Dios. Tú eres sal, tú eres luz. Por donde vayas tú, Dios te va a abrir las puertas. Sé un hombre de fe, una mujer de fe. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana.